¿Realmente hemos visto dentro del libro de Jonás en la Biblia la importancia de esta historia? Buen día. Quien les habla, Magdalena Mendoza. Esta palabra ha ministrado mi vida. Así espero que ustedes sean ministrados con ella. Que el Espíritu Santo pueda trabajar en ustedes y ayudarles con esta palabra. Es de mucha bendición y es de parte del Padre Celestial. Dios da unas instrucciones a Jonás muy claras, muy precisas, pero Jonás desobedeció. Dios le dice que vaya a Nínive porque la maldad del pueblo había subido delante de él. Pero Jonás no obedeció, más bien decidió huir de la presencia de Dios. Se embarcó en una nave para irse a otro sitio distinto de donde Dios lo estaba mandando. En ese momento, cuando él toma esa decisión, no piensa, no se acuerda de que Dios es un Dios que se encuentra en todas partes, en todo lugar. Uno de sus atributos es la omnipresencia, y él, para donde se fuera, allí iba a estar la presencia del Señor. Entonces Jonás se embarcó y, estando en alta mar, comienza una gran tempestad. Él estaba durmiendo mientras los marineros luchaban y luchaban para salvar la nave, para salvar sus vidas, hasta que, aún clamando a sus dioses, aún clamando a sus ídolos, todo lo que ellos tenían, no lograron controlar la tempestad. Sin embargo, se acordaron de que Jonás estaba allá y fueron a buscarlo. Y le dijeron: clama a tu Dios porque tal vez pueda Él ayudarnos. Pero Jonás les dijo que lo lanzaran al mar porque todo era su culpa. Ahora vamos a estar observando cuáles fueron las consecuencias de la desobediencia de Jonás, empezando por el momento cuando se encontraba en la nave. Lo primero es que Jonás no pensó en la situación que le estaba acarreando a las demás personas que estaban a su alrededor, en este caso a los tripulantes de la nave, quienes, por estar en el lugar donde se encontraba Jonás, estas personas se encontraron en grandes problemas. Perdieron sus enseres, su equipaje, y aún así la tempestad no se calmaba. El ser humano necesita en oportunidades de alguna tempestad en su vida para reconocer a Dios y darle la gloria. Después que Jonás lo lanzaron al mar, Dios tenía listo un gran pez donde él pasaría unos días para reflexionar y así cumplir con el propósito de Dios y obedecer. Fueron 3 días y 3 noches las que pasó dentro del pez. Dios le encomendó una tarea la cual no obedeció. Si hoy Dios te ha encomendado una tarea la cual tú no has obedecido por la razón que sea, hoy te digo, si estás huyendo, pronto estarás dentro del pez. Es muy probable. Pero también puede ser que ya te encuentres dentro del pez. Recuerda lo que hizo Jonás cuando se encontraba dentro del pez. Dice la Biblia en el capítulo 2 de Jonás, te invito a leer ese capítulo. Estando en angustia, invocó al Señor. Se humilló y prometió a Dios ofrecer sacrificio y pagar lo prometido. Se arrepintió y decidió hacer la voluntad del Padre Celestial. Jonás reconoció que del Señor venía su salvación
Y es allí, después que él reconoce que hizo mal, se arrepiente y decide hacer la voluntad del Padre, es allí cuando Dios manda al pez para que vomite a Jonás en una playa. Recordemos que nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Y allí nuevamente Dios habla a Jonás y le encomienda la misma tarea. Le dice, vas a ir a Nínive y vas a hablarle a sus habitantes. Les vas a dar un mensaje que yo te voy a decir. Jonás fue a Nínive y cuando llegó allá, comenzó a decirle a todos los habitantes de Nínive el mensaje de parte de Dios. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Oh, qué tremendo, ¿no? Escuchar esto. Que llegue una noticia así a nosotros, a decirnos eso. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cómo vamos a actuar? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál fue la reacción del pueblo de Nínive? ¿Cómo ellos tomaron el mensaje? Este libro de Jonás nos muestra grandes enseñanzas y Dios deja un mensaje por medio de Jonás para nosotros hoy día. Es necesario que podamos ver y entender su contenido. Hoy encontramos a muchas personas que están hablando de parte de Dios. Dios tiene mensajes para la humanidad. Dios tiene mensajes para ti en este día. Lamentablemente, la mayoría de las personas en la tierra no están escuchando la voz de Dios. Hoy Dios te dice, apercíbete, arrepiéntete, porque el rapto de la iglesia ya se acerca. En aquella oportunidad el mensaje era de arrepentimiento, de apartarse del mal camino que se llevaba lejos de Dios. Hoy es el mismo mensaje. Arrepiéntete y apártate del mal. Busca a Dios de corazón. Deja la religiosidad y ven a Cristo hoy. En este libro observamos de manera profética los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo cuando vino a la tierra y fue llevado a la muerte crucificado. Jonás fue lanzado a las profundidades del mar y allí, por voluntad de Dios, fue tragado por un gran pez, teniendo que permanecer en su estómago por 3 días y 3 noches. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, luego de su muerte, fue llevado a un sepulcro, pero al tercer día el sepulcro no lo pudo contener, no lo pudo retener. Aleluya, Jesucristo resucitó. Aleluya. Podemos observar la importancia de esta historia. Todo lo que ha representado para la humanidad. Hoy día están vigentes sus enseñanzas. El libro de Jonás, en su maravillosa narrativa descriptiva, cuenta la historia de un hombre que fue enviado por Dios a una misión, pero éste desobedeció a Dios. Encontramos varios grupos de personas representadas aquí a quienes Dios habla hoy. Observaremos cuál fue la actitud de cada grupo representado en esta historia. Primer grupo, personas enviadas a llevar alguna palabra de parte de Dios. En la historia, Jonás desobedece a Dios. Representa a todas aquellas personas que, teniendo un llamado de parte del Señor para servir en la obra, no acuden, no van,
no ejercen su propósito de servir a Dios. Siempre existirá la excusa. Jonás le dijo a Dios: porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, y que te arrepientes del mal. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Cuántas veces ponemos excusas delante del Señor para servirle? Jonás puso una excusa y por eso se fue lejos, supuestamente lejos de la presencia de Dios. No pongamos excusas para servir al Señor. Segundo grupo representado en esta historia por los pueblos paganos, pueblos que tienen creencias, tienen sus propias creencias, las siguen y las defienden. Los vemos en esta historia representados en la tripulación de la nave donde iba Jonás. Hoy día encontramos a muchas personas que están convencidas que su religión es lo que les salvará. Se encuentran bien y no necesitan de Dios. Sin embargo, observamos en la historia que los marineros tuvieron que reconocer a Dios y en medio de la angustia encontraron respuesta en el Dios verdadero. Gloria al Señor. Aleluya. Hay otro grupo, autoridades representadas en esta historia. En este caso es el rey. El rey mantuvo una actitud buena. ¿Por qué? Porque él se humilló. Aún siendo el rey y un hombre pagano que no tenía temor de Dios, sin embargo se humilló. Hizo que el pueblo también lo hiciera, se humillara, y dio la orden de que todos se humillaran delante de Dios, que pidieran perdón y cambiaran su manera de ser, que dejaran de actuar de la manera que habían estado haciendo. Les dijo: conviértase cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. Un líder que reconocía que su pueblo andaba mal y necesitaban un cambio. Un líder que, aunque era pagano y no seguía a Jehová, aún así le temía. Esos son los líderes que hoy día necesitamos. Esos son los líderes que el pueblo necesita, líderes que le ayuden a seguir el camino de Dios, el camino de la verdad. Amigo que me escuchas, hay que seguir el ejemplo de los ninivitas. Cuando escucharon el mensaje, reconocieron su pecado, se arrepintieron y se apartaron del mal, se convirtieron del mal camino y se humillaron delante del Creador, delante del Padre Celestial. Dice la Biblia en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Esa es la idea, esa es la actitud, reconocer el pecado, confesarlo y apartarse, porque de esa manera alcanzamos, encontramos la benevolencia de parte de Dios. Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Las personas que vivían en Nínive, todos los habitantes de Nínive creyeron en la palabra que el profeta les dio. De inmediato se postraron y humillaron delante de Dios. Obedecieron a Dios y al rey. La obediencia es muy importante. Vean lo que trajo la obediencia. En este caso, de los ninivitas. Jonás 3:10 dice:
Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Gloria a Dios, aleluya, bendito sea tu nombre, Señor. ¿Se dan cuenta? Cuán grande es nuestro Dios, maravilloso en gran manera. ¿Por qué Jonás desobedeció a Dios? ¿Por qué no quiso en primera instancia ir a llevar el mensaje? La respuesta la tenemos en el capítulo 4, versículo 2. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Jonás se enojó fuertemente contra Dios. Sabía que Dios no iba a castigar al pueblo. Jonás conocía a Dios. ¿Nosotros conocemos a Dios? ¿Cuál fue la razón de que Dios enviara a un mensajero con un mensaje de su parte al pueblo de Nínive? Porque la maldad era mucha y había subido delante de él. Ahora, ¿por qué Dios está mandando este mensaje hoy? Es igual. En la actualidad está sucediendo lo mismo. Y Dios te dice hoy: pueblo que me escuchas, conviértete de tu mal camino, de tu mal proceder, y vuélvete a mí. Dios está hablando hoy. Tú decides si obedeces o continúas con tu vida y proceder haciendo tu propia voluntad y no la del Padre Celestial. Dios te bendiga.